Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias al Señor un día más. Aquí estamos en su casa, visitándole a través de la señal del internet, del YouTube, eh, llegando hasta su hogar con una nueva lección de estas lecciones que estamos tomando de el título Hogares que transforman. Estamos tomando lecciones muy provechosas para nuestras vidas en lo personal como creyentes, porque estas son lecciones para los creyentes. Se contrapone con los que no practican la fe, porque mucho de lo que nos habla la Escritura se contrapone al mundo, claramente, porque el mundo no viene tras la palabra de Dios, sino muy por el contrario. El mundo en su generalidad, en su totalidad, está por su propio camino, buscando su propio destino. Y la palabra del Señor nos instruye a nosotros por la fe lo que Dios quiere para nuestras vidas, que es provechoso, que no trae edificación, que no trae bendición. Más la palabra de Dios establece una bendición para usted, para mí, para mi hogar, para nuestra familia, para nuestro entorno, aún para la sociedad, porque teniendo personas en un buen sentir, en una buena disposición, trae beneficios también a la comunidad, a la vecindad, a todo lugar donde vayamos, porque Dios nos instruye al respecto. Somos lámpara en este mundo, somos lumbreras para este mundo, para alumbrar el lugar oscuro. Somos la luz de Cristo. Entonces, la lección de este día tiene por título La sumisión no está pasada de moda. Es un título que nos va a llevar a ver cómo nos complicamos con la palabra de Dios a veces. Porque Dios tiene un plan, tiene un designio, y nosotros tenemos otra voluntad, tenemos otra mirada. Entonces, ahora yo les voy a invitar a que nos dispongamos a compartir esta lección y aprender de ella, sacar lo mejor de la lección para mejorar nuestras vidas. Amén. Les saludamos a cada uno en su hogar, en su familia, a los hermanos, al pastor, su esposa, su familia, a los ministros. Siempre le estamos saludando junto a sus familias, sus trabajos, sus labores diarias. Y a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada señorita de la iglesia, el Señor les bendiga mucho, y queremos poder llevarles un mensaje de la palabra de Dios, una enseñanza que pueda producir frutos de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hogares. Y así también podamos llevar la enseñanza. Tal vez hay alguno, tal vez haya alguien que no participa de la fe, pero por esas bendiciones que Dios tiene, le permite en esta hora participar de esta enseñanza, también pueda traerle bendición a su vida. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a ir a la lección de hoy, y que, como ya dije, el título es La sumisión no está pasada de moda. Y dice el texto para este día en Efesios capítulo 5, verso 21, dice así: en el nombre de Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Ahí está entonces el texto de la Escritura en la cual nos vamos a afirmar, donde nos vamos a sujetar para
compartir esta enseñanza y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Amén. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora en el nombre de Jesucristo, oramos a usted, Señor, rogándole, oh Dios, que la gracia bendita de su presencia, que el Espíritu Santo, Señor, se mueva en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las familias, en la hermandad, en el pueblo de Dios. Señor, oramos en esta hora porque haya en este momento, Señor, un fluir de tu Espíritu Santo para con nosotros, para con nuestras vidas, porque nosotros, Señor, nos fatigamos en el diario vivir, en el diario quehacer. Señor, nos fatigamos en nuestros afanes, en nuestras labores, en nuestros quehaceres, en nuestras preocupaciones y enfermedades que nos agobian y que nos atormentan, Señor. Queremos encontrar en usted el alivio, queremos encontrar en usted la sanidad, la libertad. Queremos encontrar en usted, Señor, las fuerzas nuevas que emanan, Señor, de la roca y que fluye esa agua pura, cristalina, que lava, que limpia y que llena el corazón de gozo, Padre, y de sanidad nuestras vidas. Oramos porque su palabra, Señor, produzca todos estos frutos de bendición para nosotros, Señor. Sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu, Señor. Y que cada hogar, Señor, pueda vivir y llenar sus senos, Señor, de tu paz. Rogamos, Señor, que tu paz gobierne nuestros corazones y nuestras vidas y que tu palabra, Señor, produzca la bendición generalizada en los hogares de tu pueblo, Señor. Y si alguno, Padre, que no ha llegado aún al conocimiento de la fe, pueda revelarse usted en esta hora por los misterios de su palabra, por la bendición, el poder, la autoridad, el dominio que tiene sobre toda potestad. Señor, en esta hora se revele, Señor, tanto a nosotros como a ellos. En nombre de Jesucristo rogamos su bendición ahora, Padre. Amén. Y le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Bien. El título ya es un poco frontal, ¿ah? Para los tiempos en que vivimos. La sumisión. La sumisión, de acuerdo al diccionario, es sujetarse a una autoridad, reconociéndole su autoridad, su estatus de autoridad, sometiéndose a ella. Eso es sumisión, sujetarse a la autoridad. Y por cierto, en estos tiempos modernos, en que es muy difícil hallar sujeción, aún los hijos se rebelan contra los padres porque ya crecen y desestiman la autoridad del padre, pues, y no reconocen autoridad ninguna en ningún lugar, en algunos, porque se han apartado del conocimiento de la palabra de Dios, que dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, como la palabra del Señor establece y enseña, para los creyentes, para los que guardamos el testimonio de la fe en Jesucristo, nuestro Salvador, podemos entender esta palabra, pero el mundo en su contexto no la entiende ni quiere, porque no quiere sujetarse, no quiere reconocer la autoridad. Es más, el espíritu que hay en el mundo de hoy es desestimar la autoridad. Eso produce un estado, produce como una buena postura, vamos a decir, para el mundo, ¿eh? Rupturista. No reconozco autoridad, sino que hago lo que bien me parece. Esa es la actitud del mundo.
Pero bien, nosotros necesitamos vivir bajo un orden, y ese orden es el orden que Dios ha dado. Queremos que este orden esté en nuestra vida. Por cierto, el ser humano vive en un desorden porque somos almas caídas de la gloria de Dios. Recuerde que en el jardín del Edén, en donde el Señor nos creó con muchas virtudes, pero nosotros las perdimos todas cuando desobedecieron a Dios, nuestros padres en el principio, Adán y Eva. Y eso se traspasó a la naturaleza humana, y los hombres por sí mismos no buscan a Dios. No está en nosotros el querer estar buscando a Dios, sino que Él nos busca a nosotros. Dios nos busca con intensidad. Lo podemos ver en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, dejando su lugar de gloria para hacerse semejante a nosotros, tomar nuestras culpas, nuestras rebeliones, y se sometió al castigo para nuestra sanidad, porque había que restaurar la relación que se rompió en el jardín del Edén, y que a través de la humanidad se fue desarrollando, el hombre se fue distanciando cada día más de Dios. Y hoy en día lo vemos aún más fuertemente, en que la humanidad no busca a Dios, la sociedad no busca a Dios, las autoridades no buscan a Dios, los jueces no buscan a Dios, no hay quien busque a Dios. Solo usted está buscando a Dios. Nosotros estamos buscando a Dios, y nos ven como cosa extraña, porque no está en el mundo el buscar a Dios. Entonces, en esta hora, poder instruirnos respecto a la voluntad que Dios tiene para con nosotros, haciendo todo aquello, viniendo, tomando nuestro lugar, llevando la cruz, muriendo en ella por nosotros, levantándose de la muerte para darnos esperanza de vida eterna a nosotros. Ahora no nos queda más a nosotros que adorarle, bendecirle, reconocerle y atender a su consejo, a su palabra, porque el Señor no busca sino que nuestras vidas estén bendecidas. Dios quiere bendecir su hogar, Dios quiere bendecir mi hogar, Dios quiere bendecir mi vida, Dios quiere bendecir a mi esposa, Dios quiere bendecir a mis hijos, Dios quiere bendecir a su esposo, Dios quiere bendecir a la iglesia, Dios quiere bendecir al mundo. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, no nos ama a nosotros nomás, sino que Dios está amando al mundo y está queriendo rescatarles a todos, mas no todos le oyen. Amén. Así que vamos a ir entonces a la lección de hoy, que esta está en dos partes. Vamos a entrar en la parte del conflicto que hay entre el mandato que Dios hace, que instruye, que enseña, y nuestra diaria vivencia con respecto a esta ordenanza, la sumisión. No nos gusta estar sujetos, nos gusta más estar en el lugar de autoridad, ¿cierto? A mí me gusta mucho estar en ese lugar de autoridad, pero la verdad que mando muy poco yo. En el trabajo, en todas partes, me mandan hasta en la casa. Pero estamos pidiéndole al Señor que ponga en nuestras vidas el gozo de la plenitud de Cristo, contentamiento en nuestro corazón, hermanos, ¿ah? Que haya gozo, que no haya tristeza. Eso es lo que busca el Señor en nosotros. Bueno, dice así la introducción de esta lección: la sumisión no está pasada de moda, no es algo del pasado. Entonces, ¿cuál es el secreto de la sumisión? ¿Habrá algún secreto para la sumisión? Vamos a estarlo viendo.
¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo aplica la sumisión en nuestras vidas? ¿Cómo nos comportamos ante la autoridad que nosotros vemos alrededor de nosotros? ¿La reconocemos? ¿Nos sujetamos? ¿Nos rebelamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo practicamos en el hogar este principio bíblico? ¿Cómo practica usted en su hogar el principio bíblico del lugar que Dios le dio al varón como cabeza del hogar? A mí, que me dio el lugar de cabeza de mi hogar. ¿Cómo lo practico yo? Preguntas que tiene el estudio. ¿Por qué muchos le temen a la sumisión? Es extraño, ¿eh? ¿Por qué? Nadie quiere ser sometido, todos quieren ser sometedores o tener autoridad, nadie quiere ser mandado. ¿Qué es lo que la Biblia realmente enseña sobre este asunto de la sumisión? Para responder estas y otras preguntas, comencemos con una situación bastante común en la familia. Vamos a analizar una situación muy simple y común que pasa en muchos hogares, en el mío, en el suyo, en muchos hogares. Y esta está relatada por un padre, por un esposo de familia. Entonces dice, como título tiene, Discutiendo otra vez. Dice, un caliente y húmedo sábado de verano, este es el varón, la autoridad del hogar. Un caliente y húmedo sábado de verano terminé de cortar el césped del jardín y pensé, esta es la oportunidad perfecta para rociar fertilizante en el césped. Sin embargo, ya no me quedaba ninguna bolsa, así que me dirigí a la cocina y le dije a mi esposa, mi amor, voy a la tienda. Ella me respondió, pero los niños y yo te estamos esperando para ir todos a la piscina. Eso puede esperar, le dije. Amor, me dijo con tono de ruego, le prometimos a los niños que iríamos juntos. Lo siguiente que recuerdo es que empezamos a discutir y después me dije a mí mismo, ella quería que fuera a una tarde de piscina y tú discutiste por el hecho de quedarte a trabajar bajo el sol. Definitivamente fuiste un tonto. Pero este desacuerdo no versaba sobre lógica, sino sobre lo que yo quería y lo que mi esposa esperaba de mí. Aquí estamos viendo una discusión por situaciones mal manejadas. Este hecho se da muy comúnmente, que discutimos porque no se hace lo que yo quiero. Se discute porque no se hace lo que la esposa quiere. Se discute porque no se hace lo que los hijos quieren. Hay un problema de sumisión, de sujeción, de ver y entender el mandato divino. Entonces, vamos a estar introduciéndonos para analizar la palabra que no nos gusta. Casi todos los días en el hogar se lucha con algo, continuamente. El cónyuge enloquece al otro, pero no puede obtener de él lo que considera que tiene derecho a obtener. O un niño vuelve loco a sus padres porque no le dan lo que él quiere. Estas situaciones son tan difíciles y desafiantes porque generalmente, y sin importar de lo que se trate la discusión, como por ejemplo el fertilizante versus la piscina, no importó ver la situación porque bastaba ver, no, aquí era mejor si echar fertilizante a todo sol o irse a la piscina con la familia. Pero no se consideró eso en la discusión, porque cuando entramos en la discusión no consideramos el punto del bien común, que es lo que Dios está buscando. Dios establece el orden para que haya un bien común, para que todos estén bajo bendición. Y eso vamos a estarlo viendo por la palabra. Pero la Biblia ofrece consejos muy sabios en lo que se refiere a estas situaciones. De sus páginas podemos aprender cómo movernos más allá de las muchas luchas de poder
más allá, perdón, como dije, leí mal. De sus páginas podemos aprender cómo movernos más allá de las muchas luchas de poder en el seno del hogar, porque hay luchas de poder, hay cuotas de poder, cada uno tiene su área y quiere manejarla y tironearla. Lo que no consideramos que en ese tironeo estamos destruyendo la armonía del hogar. Y la clave para esto es la palabra que no nos gusta, la palabra sumisión. La palabra bíblica sumisión es seguramente una de las palabras más difíciles, menos gustada y la causa de más desacuerdo en los hogares. Pero Pablo todavía insiste diciéndonos, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y ahí está la clave, en el temor de Dios. No es someterse solo por someterse. No es que el Señor quiere que hayan unos que estén mandando y los otros obedeciendo cosas que no le agradan, órdenes que no le gustan, haciendo lo que no quiere, porque hay uno que manda. No es eso lo que Dios establece. Lo que Dios está estableciendo es un orden para que haya armonía en un lugar. Hay armonía el esposo con la esposa con el esposo y los hijos. En la segunda área de esta lección vamos a estar viendo esa etapa. Ahora estamos viendo el conflicto que hay en el hogar. Bueno, el conflicto es porque la sumisión es muy difícil poder llevarla a cabo en el entendimiento natural de las cosas. Tenemos que entrar en esta visión que Dios nos da de su palabra, en que nos dice, vamos a ir buscando alguna escritura para ello, vamos a ir a los Salmos. En el Salmo 127, ahí tenemos la palabra del Señor que nos dice, en el verso 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos edificar el hogar, la comunión del hogar, la familia con el Señor. Y el consejo del Señor es que nosotros estemos atendiendo a su palabra. Vamos a ver en Génesis capítulo 18, vamos a ver cómo el Señor establece la bendición para el hogar. Capítulo 18 de Génesis, en el verso 16 en adelante, dice lo siguiente. Está hablando con Abraham. Aquí está hablando con Abraham cuando decide destruir Sodoma. Y dice, y los varones se levantaron de allí, desde el verso 16 en adelante. Y los varones, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Vea este verso 18, está hablando de lo que Abraham va a hacer. Todavía no lo es, va a hacer. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a hacer Abraham? Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En él iban a ser benditos todas las naciones de la tierra, pero aún no era. Dice, y ahora este verso es más importante todavía porque dice de la siguiente manera, porque yo sé que mandará. Mire, ¿qué es lo que sabe el Señor? Dice, porque yo sé. Abraham va a llegar a hacer eso que dijimos antes en el verso, 18, porque el Señor sabe, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí está la bendición del Señor. Cómo Abraham llegó a ser lo que es el padre de la fe, a ser bendecido como fue bendecido, y cómo multiplicó su descendencia cuando Abraham, su mujer, era estéril. La bendición de Dios por la obediencia a la palabra,
por la obediencia, a sujetarse a la divinidad, a adorarle, a reconocerle, a bendecirle, a darle un lugar especial, específico en sus vidas. Entonces, de ahí vamos viendo que para poder alcanzar, entender esto de la sujeción y no venir a sufrir todos estos dolores y atropellos, vamos a ir viendo por la Escritura cómo nos sujetamos a estos, cómo podríamos alcanzar estas bendiciones. Capítulo 15 de Proverbios, verso 6, dice: en la casa del justo hay gran provisión. En la casa del justo, pero turbación en la ganancia del impío. Entonces, en la casa del justo hay gran bendición, hay gran provisión, hay abundancia. Está la provisión de Dios ahí. En la casa del justo, ¿quién es justo? El justo por la fe vivirá, el que busca a Dios. En nuestra justicia está en buscar a Dios, porque en el hombre no hay justicia ninguna. La justicia del hombre está en buscar a Dios y su palabra. Entonces, en el capítulo 17 y verso 1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Dónde hay provisión? En la casa del justo. En la casa del impío también hay provisión. Dice que no hay paz. La diferencia, no hay paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz del Señor, la paz de Cristo. Paz de Cristo, hermanos. La paz de Cristo. La paz del Señor. Entonces, vemos aquí que dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Hay lugares donde hay mucha contienda, donde uno no quiere estar porque hay gritería, hay maledicencia, maltrato, humillación, abusos. No es lo que Dios quiere. Dios no quiere eso. Dice que lo que Él quiere es que haya paz en el hogar. Entonces, para ir encontrando la bendición en el capítulo 9, está el consejo en el verso 1 diciendo de Proverbios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, afirmando el hogar, afirmando su casa con sabiduría. ¿Y cómo alcanzamos sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces nosotros vamos a partir teniendo, como dice Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El Señor nos está enseñando a tener un hogar en paz, a aprender a entender la palabra sumisión. No es humillación, no es maltrato, no es injusticia. No, por el contrario, es un lugar ordenado, donde hay amor, donde hay paz. Entonces dice, independientemente del significado oficial de la palabra sumisión, Pablo piensa que esta es una actitud que todo cristiano puede y debe tener. Y para establecer eso, él utiliza 3 ejemplos de relaciones de aquellos tiempos: el marido, la esposa, hijo, padre, siervo, señor, enseñando cómo se debe someter la persona en cada caso. Cada uno de ellos tiene un estatus distinto. No está hablando de mejores o peores en calidad de persona. Está hablando de estatus de autoridad en el lugar que le corresponde, como en el trabajo. En mi trabajo me ordenan, me mandan, hay autoridad y yo la reconozco, pero no es que sean mejores que mí. A lo mejor son mucho mejores que mí, pero no tiene que ver eso, no tiene que ver eso. Tiene que ver el lugar de autoridad que no tienen, nada más. Enseñando
¿Cómo debe someterse la persona en cada caso? En todos estos ejemplos, una persona tiene más poder y la otra menos. Es la ley de la armonía. Armoniosamente podemos interactuar dentro de estos niveles. Tomemos, por ejemplo, la relación marido-mujer. En los días de Pablo, una esposa no tenía ningún derecho legal. Su marido podía hacer con ella lo que quisiera en términos legales, sin tener que pedir consentimiento a ella. Pero una esposa tenía que tener el permiso del marido antes de poder comprar o vender alguna propiedad o hacer algún trato. Los maridos también tenían la ventaja financiera, pues ellos recibían la educación. Por tanto, cualquier negocio que hubiera, ellos lo tenían que tratar porque le aventajaban en el conocimiento de estos negocios. Entonces, podemos ver que se fue creando un estado de opresión al desarrollo de la persona mujer, al desarrollo de lo que puede ser un hogar armonioso, porque se puede tener alguien sujeto, alguien sometido, pero ahí no hay armonía, no hay paz, hay mucha injusticia, puede haber, digo, no es que sea precisamente así, pero puede ser. Entonces, en cualquier lugar donde exista este tipo de desequilibrio de poder, ¿qué es lo más probable que hará la persona que tiene más poder o autoridad? ¿Qué va a hacer en este caso? Va a someter, como lo hace el mundo. El mundo, ¿por qué están estas revoluciones donde la mujer se está emancipando, se está levantando en estos movimientos feministas? Porque en el mundo hay hombres corruptos de pensamientos, de actitud y de proceder. Insultan, atropellan, maltratan, abusan en sus hogares, de su mujer, de sus hijos, insultándolos, maltratándolos. Eso nunca debió ser así. Dios nunca quiso eso, pero el mundo actúa así. Mas nosotros estamos siendo restaurados por la palabra de Dios, enseñados, instruidos para ser sujetos nosotros a Dios, y luego el Señor pondrá autoridad espiritual sobre el padre de familia, sobre la esposa, sobre los hijos, y cada uno y cada cual se moverá armoniosamente por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, y habrá en ese hogar paz, con certeza, porque estará la gracia de Dios actuando y operando. Porque en estos lugares donde el esposo manda y se hace lo que él dice, y pobre de que no se haga, porque entonces habrá muchos problemas. ¿Qué sucede? Que el que está bajo esa autoridad despierta la rebelión, lo que pasa en el mundo. La rebelión, porque nadie quiere estar sometido bajo injusticia. Entonces, en el lugar que hay rebelión, hay mucha gritería, mucha maledicencia, y entonces ese hogar ya no tiene paz. Proverbios 24 nos dice, en el capítulo 24 y en el verso 3 nos dice: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Esposos, la autoridad no es una cosa de que yo mando nomás. Es espiritual. Dios nos da discernimiento, nos da gracia, sabiduría. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia, prudentemente. El hombre que partimos el estudio está cortando el césped en casa y hace su plan. Pero habían hecho un plan antes de salir la familia a pasear a la piscina. Pero él quería hacer lo que se había dispuesto, echar fertilizante al jardín. ¿Qué prudencia hubo ahí? Ninguna. ¿Y qué trajo? Ruptura, incomprensión, frustración, dolor. Los hijos no olvidan nunca eso.
la esposa pierde afinidad con el esposo, porque lo que acordaron y que era bueno, que era bueno, que era bueno, echar el fertilizante al jardín o ir con la esposa y los niños a la piscina. Prudencia, sabiduría en las decisiones. Proverbios 14:1 nos dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Esto es para ambos. Aquí dice la mujer en este caso específico, pero ambos. Aquí el esposo que decidió echar fertilizante no fue sabio para nada. Entonces así también la esposa. Si su proceder produce riña, contienda, dificultad, entonces no está siendo sabia. Está trayendo un problema. El respeto a la autoridad es importante practicarlo en el temor de Dios. Recuerde, es en el temor de Dios, es en la alabanza, en la adoración, en la iglesia, paz de Cristo, el Señor les bendiga, pero en casa sigue con su hermano y la esposa es la hermana suya, hermano, paz de Cristo, y los hijos son sus hermanos, paz de Cristo. Entonces necesitamos entender que la autoridad es la sujeción o la sumisión. Dice, someteos los unos a otros, dice Pablo, en el temor de Dios. Y esta sujeción significa respeto, significa también tener autoridad espiritual, reconocimiento y el sometimiento de los unos a los otros, por amor. Por amor. No que para darnos la autoridad no fue puesta para que mande así ordenanza, que se haga lo que yo digo, lo que el rey dijo. No, es para dar un orden al hogar, para que el hogar sea armonioso, para que haya paz, para que el pan y la comida sea agradable y sea bueno el reposo, juntos, en armonía, como dice la palabra del Señor. Entonces, dice Pablo, pero Pablo ofrece una solución a este evidente desequilibrio social. Ahí hay un desequilibrio, ya lo vimos. El hombre que no tiene a Dios entiende mal y aplica mal la autoridad que le dieron. El Señor nos libre, paz de Cristo. Después me van a retar a mí aquí en la casa y me van a decir, mira, ahí está predicando. Pero estamos aprendiendo. Una manera de poder superar todas estas luchas de poder se llama sumisión. Con eso se calma todo. Sometiéndonos los unos a los otros. Yo me someto a mi familia por lo mejor para todos. Lo mejor para todos. ¿Qué es lo mejor para todos? Lo que trae la armonía, la bendición, sujeto bajo la palabra del Señor. Recuerden, no estamos en cuestionamiento con la palabra del Señor. Los problemas están porque no nos sujetamos a Dios. El mundo está en problemas porque no se sujeta a Dios. Nosotros estamos sujetos a la palabra. ¿Qué dijo de Abraham? ¿Habré de encubrir algo yo a Abraham, que ha de ser una nación grande, fuerte y poderosa, en la cual serán benditas todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y de no apartarse del Señor y de hacer lo que el Señor manda. La palabra que cambia el corazón, saca las iras y saca nuestras malas conductas, nuestro mal hablar, nuestros malos deseos, las malas intenciones. Es la palabra que saca todo eso. El Espíritu Santo nos transforma y entonces somos autoridad, porque somos el hermano José, o el hermano Pedro, la hermana María, la hermana Carmen, la hermana Margarita, porque somos en Cristo sometidos los unos a los otros. En Cristo hay paz. Es la restauración. El Señor es el que hace la restauración. Entonces,
Esto se llama, esta palabra que es la sumisión. En palabras de hoy, Pablo diría: en la vida, cuando estés en una posición de menor autoridad y poder como la que en ese tiempo tenían las esposas, hijos, siervos, no te resistas ni seas rebelde. En el temor de Cristo. Ese es, pero muy importante, en el temor de Cristo, porque se aplica esta autoridad muchas veces olvidándose que es en el temor de Dios, en el temor de Cristo, en la bendición del Espíritu Santo, porque después vamos a la iglesia y levantamos las manos y adoramos y danzamos y hablamos lenguas y el Señor está mirando, el Señor está viendo. Entonces nosotros vamos a someternos los unos a los otros en el temor de Dios, en la bendición de Cristo. Y cuando estés en una posición mayor de poder, entonces usa esa autoridad y ese lugar para bendecir a los demás, para que tu hogar esté bendecido. Decide bien, decido yo bien, busco lo mejor para todos, no lo que yo quiero, no lo que ellos quieren, lo que nos sirve a nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, que estemos en paz, que estemos sanos del corazón, del alma, que cuando lleguemos al templo estemos adorando de puro gozo, como dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. Eso sucede nada más cuando estamos en la alegría, llenos, es lo que Dios quiere, que le agradezcamos lo que Él ha hecho con nosotros, nos ha cambiado. No necesitamos leyes para que nos enseñen a cómo conducirnos en casa. Tenemos la ley de Dios, tenemos la ley del Señor, que es una ley que bendice a mis hijos, que bendice a mi esposa, que me bendice a mí, que me honra a mí, que honra a mi esposa, porque si me deshonro yo, deshonro a mi esposa, y si mi esposa me deshonra, se deshonra a sí misma, y si yo la deshonro a ella, me deshonro a mí. Si yo deshonro a mis hijos, me deshonro a mí, son mis hijos, en mi casa, en mi familia, no puedo salirme de ella. Por tanto, todo lo que afecte a mi familia me afecta a mí y en mi familia. Yo quiero que haya bendición. Yo quiero que haya paz, yo quiero que esté el Señor y que la palabra de Dios la vivamos continuamente. Bueno, esto es lo que nos enseña la Escritura y Pablo nos está llevando por ese camino. Sometidos los unos a los otros en el temor del Señor. Sumisión significa que voluntariamente nos limitamos a hacer lo que en esa relación beneficia al otro. Nosotros en la familia buscamos el bien del otro, el bien común, lo que nos va a llevar a tener la armonía, la paz, el gozo, el contentamiento con los nietos, con la familia, con los hijos. Las reuniones son agradables, queremos hacerlas, vivirlas continuamente, queremos estar juntos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros con la autoridad es que usar esta autoridad para bendición. La autoridad que Dios nos da es para tomar decisiones como proteger la familia. Somos el rostro que protege, somos la persona que da la cara por la familia, somos la persona que nos esforzamos por la familia, porque somos el jefe de la familia y el jefe busca el bienestar de los suyos. Quiere que estén bien, porque estamos hablando en el Señor, no en el mundo. No estamos hablando del señorío ni esas actitudes mundanas. Estamos hablando del hombre nuevo en Cristo. Hombre nuevo, el único hombre nuevo que hay es en Cristo. No hay otro. Él cambia la mente, el modo de pensar, el corazón, el modo de sentir y cambia la humanidad en el actuar. Somos distintos. Eso lo hace Cristo. Entonces, nosotros vamos a alcanzar este conocimiento y esta actitud nos va a llevar a traer paz al hogar, bendición a nuestras vidas. Esta es la primera parte, porque esta es la parte del conflicto, la sumisión, que no nos gusta a las hermanas. Paz de Cristo, hermanas. Sométase a su esposo. No, me produce gracia porque yo sé que las hermanas resisten esto y no es porque sea gratuito, hermano.
Nosotros somos responsables de eso. No hemos sabido ser el líder del hogar, el padre que corresponde en la protección, en el amor, en la recepción del error del hijo para corregirlo con amor. A la esposa, siendo paciente, cuidadoso con ella. No hemos sabido hacerlo, por eso las hermanas resisten. Si eso provoca la tiranía, produce resistencia. El amor de Dios produce sumisión. Yo me sometí a Dios, hermano. ¿Usted no? Yo me sometí a Dios porque sentí el amor de Dios. Grande es el amor de Dios. Oh, aleluya. Sublime amor es el amor de Dios. Sublime don que por gracia Él me dio. ¿Con qué pagar este tan grande amor? Sublime amor, sublime amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero. Es hermoso, hermanos. Es tremendo, es maravilloso dejar que el Señor sane lo que tiene que sanar, hermanos. Que el Señor nos transforme verdaderamente. Que ya no somos el mundo, que ya no vemos como ve el mundo, sino que ahora tenemos nuestra mirada en Jesús, en su palabra, la bendición del Evangelio. ¿Cómo aplicamos la sumisión? ¿Cómo podemos nosotros aplicar la sumisión en nuestras vidas? ¿Cómo vivimos en la actualidad el principio bíblico de la sumisión en nuestros matrimonios y familias? Preguntas que hay en esta hora. Vamos a ver cómo responden en unas preguntas que se hacen a unos hermanos. Dice, así como algunos cristianos responden a estas preguntas, el marido debería tomar las decisiones importantes y financieras de la relación. El marido y la esposa deberían trabajar juntos a la hora de tomar las decisiones importantes, pero es el marido quien tiene la última palabra. El marido debería salir a ganar el pan diario de la familia y la mujer debería quedarse en casa para honrarlo. El marido es el presidente y la esposa es la vicepresidenta ejecutiva. El marido debería manejar el control remoto de la televisión. Aquí lo maneja la forense. Estas son las respuestas a las preguntas a los hermanos. ¿Cómo respondería usted, hermano, hermana? ¿Cómo respondería usted? A los jóvenes, ¿cómo responderían ustedes? Estas aplicaciones de Efesios capítulo 5 pueden ser válidas o no para muchas personas, pero a nosotros solo nos toca señalar que en esta epístola el apóstol Pablo no parece respaldar explícitamente ninguna de las mismas. Más bien, él parece afirmar que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y queremos vivir en el temor de Dios, entonces espontáneamente nos someteremos los unos a los otros en el temor de Dios. El temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Hermanos, el Señor busca que nuestras vidas estén llenas en plenitud de gozo, que nuestro corazón esté henchido de alegría de tenerle en casa. Piense en que Jesús vive con nosotros cada día. Y mire lo que nos dice el Salmo 128, para ir terminando ya, que nos recomienda lo que Dios quiere como armonía para nuestro hogar. La próxima lección
nosotros estaremos viendo el punto clave de la palabra, cómo entra la palabra, para conducirnos en esa sumisión, para que no tengamos problemas, para que las hermanas no se sientan inferiores, que no lo son en ninguna manera. Hay mucha escritura que habla que la mujer y el hombre son los mismos delante del Señor. No hay uno mayor que otro, ni el rico mayor que el pobre, o el pobre. No hay. El hombre no puede en sí, ni la mujer, pagar por su salvación. No hay un valor en cada uno que pueda pagar más o menos. Cristo murió por todos. Fue el precio de su vida por todos y por cada uno. No tiene que ver con lo que valemos o con lo que somos, sino el lugar que nos tocó estar, el lugar que nos dio el Señor, un orden espiritual, la sumisión. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel, pasea sobre tu casa, pasea sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu esposa. Paz sea la llenura del Espíritu Santo, la paz del Señor en nuestras vidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, es hermosa tu enseñanza, es hermosa tu palabra, es hermosa tu presencia. Nos deleitamos, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. En tus atrios, Señor, hay contentamiento. En tus puertas, oh Señor, hay fortaleza. Oh Dios, en esta hora oramos por esta palabra, por esta enseñanza, por estos días, Señor, en que necesitamos entender que tu palabra es vida, que tu palabra, Señor, son sustento, que tu palabra son salud, Padre, porque necesitamos entender el orden que nos diste, el someternos los unos a los otros en el temor del Señor, para que haya bendición en casa, en cada hogar, Señor. Hay hogares de nuestros hermanos que están en problema porque no han sabido conllevar sus vidas en la palabra. No hemos aprendido, somos rebeldes, Señor. En esta hora queremos pedirte que tu bendición, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca para que produzca sanidad en los hogares, para que haya salud en las relaciones familiares, para que haya, Señor, fraternidad, para que haya amor, para que haya presencia de Dios en nuestros hogares. Sane los hogares, bendiga los hogares, Señor. Honre a la esposa en el hogar de cada familia, honre al esposo en el hogar de cada familia, el esposo honre a la esposa honre a su esposo, y los hijos honren a sus padres, y los padres amen a sus hijos, honrenlos. Padre Santo, danos de tu Espíritu Santo, danos de tu sabiduría, danos de tu prudencia, Señor, para conducir nuestros hogares, porque nosotros no sabemos, Señor. Te necesitamos en casa. Queremos que nuestra esposa, Señor, sea la vid, oh, que trae frutos a los lados de mi casa, Señor. Que mis hijos sean, oh, como el fruto, el producto del olivo, Señor, agradable, oh, Señor, la unción, el aceite, la presencia de Dios, la familia, Señor. Bendiga cada hogar, bendiga cada familia en esta hora. Señor, usted restaure, usted, Señor, afirme los hogares para testimonio del mundo que va en rebelión, que va, Señor, en perdición, mas nosotros queremos andar en luz, bajo tu amparo y tu bendición, Padre. Pedimos esto en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Amén. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. El próximo miércoles no se pierda la segunda parte de esta lección que viene muy buena, muy hermosa también y que nos va a ser de grande beneficio para nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite y si Cristo no viene antes. Amén. Maranata, Cristo viene.